Halloween, Noche de Brujas, Días de los Muertos o de Todos los Santos. ¿Es una fiesta pagana o una festividad cristiana? ¿Es buena o es mala? ¿Culto a Dios o culto al diablo? ¿Qué es Halloween y cómo se festeja? ¿Niños o adultos? ¿Deberíamos festejarla? Todo esto y mucho más en un nuevo Face to Face que comienza en 3, 2, 1. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Rubens y hoy quiero compartir junto a vos una nueva serie sobre Halloween y Noche de Brujas. Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente acá estamos para Hola, arrancar hola sobre lo que Rubens. dejamos en el capítulo anterior. Bueno, y ahora vamos a este tema fundamental. Si te preguntaste alguna vez qué dice la Biblia sobre esta festividad, ¿no? Y sobre el Día de los Muertos. Así que bueno, gente, continuamos entonces con esta serie. Increíble la cantidad de comentarios de gente que se ha sumado, que ha visto este contenido en este momento, en esta fecha especial. Así que bueno, vamos a seguir con el día de hoy. Muy bien. Entonces, como casi terminamos en la primera parte, realmente nosotros hacemos gustosamente y con todo el amor y el cariño del mundo una invitación a que nos sigan a estudiar si todo esto de Día de Muertos y Halloween es agradable a Dios, Ajá, es bueno o es malo. bien. La verdad que no van a perder nada si nos acompañan y estudian junto con nosotros, pero les aseguro que van a ganar más de lo que van a perder. Excelente, muy buena invitación. Perfecto. Seguimos entonces, avanzamos. Dejen su comentario, por favor, o alguna duda, pregunta, por supuesto. Nosotros vamos a ir respondiendo en este momento o quizás más adelante, por supuesto, pero háganlo sin ningún inconveniente. Sí, sí, es imprescindible que la gente pueda Participar, sí, sí. Y responderemos, sí, sí, participar y vamos a responder. contribuir, ¿sí? Compartir su punto de vista, su conocimiento. De eso se O trata. aportar también algún dato que no hemos dicho hasta acá, también lo pueden aportar. Exacto. Todo es Sí, sí. válido, sí, sí. Comentarios, inquietudes. Ajá. O sea, la cuestión es aprender juntos, ¿no? Exacto, excelente, muy bien. Bueno, para iniciar tenemos que remontarnos a los orígenes, remontarnos a la creación y vamos a ir analizando ¿Cómo formó cómo, Dios al hombre? Muy buena, así buena es, pregunta esa, Ujú. justamente. cómo formó Dios al hombre y qué ocurre cuando una persona muere. Bien. Vamos a ir, por supuesto, al libro de Génesis, donde se nos explica cómo formó Jehová Dios al hombre. Nos dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces, hasta ese momento, cuando sopló el aliento de vida, el hombre llegó a ser un ser viviente. Claro. Y hay otras citas también en la Biblia que apoyan esto. Por ejemplo, Job 27, 3 al 4, que es un libro también bastante antiguo, el de Job, que dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Aquí Job también tenía ese conocimiento de que vivía por el hálito que Dios le había otorgado, Ujú. el hálito de vida. El Sí. hálito o el aliento de vida, Aliento ¿no? de vida, sí, que es lo que vimos Lo que también, significa. Ujú. justamente lo que le permitió que el hombre pudiera vivir, ¿no? O sea, el Ajá, soplo Así de es. vida, la energía que Dios le da al cuerpo que había formado, ¿no? Como el relato del Génesis, de la tierra, exacto. bueno, pudiera ser entonces un alma viviente. O sea, hálito de vida más el cuerpo, que es esa, permiten ser viviente. Eso es el Así resultado. es. Vamos a irlo Exacto. analizando Ujú. ahorita un poquito más adelante. También en Job 17, 16 nos dice que cuando una persona fallece o muere, a la profundidad del Seol descenderá y juntamente descansará en el polvo. En Ujú. la Biblia, Seol es sinónimo de la tumba, Un sinónimo del sepulcro. sepulcro, Ujú. y nos dice que la persona que descansa o que fallece, descansa en el polvo. Ujú. Y en Eclesiastés 12:7 nos dice que el polvo vuelve a la tierra como era, o sea, como en su origen, cuando Dios formó al hombre de la tierra, y el espíritu, o sea, el aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. Ujú. Eclesiastés 12:7. Y aquí deja bien en claro la palabra de Dios de que el, el ser humano, cuando está con vida, es un alma viviente y cuando
ese hálito de vida le es retirado, su persona simplemente va a descansar, Claro. a dormir en el polvo. No Claro. anda flotando Como el ni origen, vagando. como vino de la tierra y a la tierra vuelve, pero el hálito, Exacto. la energía, que es algo que nosotros no podemos explicar, es lo que regresa a Dios. No regresa con una forma, No, es algo inexplicable, es la energía que Dios utiliza para animar a todo, para crear inclusive este mundo, utilizó una energía y darle vida a lo que tiene vida. Así sí, es. Y aquí hay Bien, un diagrama de lo que tú explicabas, buenísimo. Rubens. Sí, el polvo es el cuerpo y en el proceso de la creación vemos 3 elementos, que es el cuerpo, el espíritu y el alma. Entonces el polvo es el cuerpo más un soplo de vida de Dios, que el espíritu, contrario a lo que se cree que un espíritu es una persona que ya no tiene cuerpo, pero el espíritu es el soplo, de la vida. vida que Dios le otorga a ese cuerpo inerte. Y entonces, cuando ya está el cuerpo más el espíritu de vida que Dios da, se produce un ser vivo o un alma viviente. Entonces, no tenemos un alma, sino somos alma. Ujú. Buen dato ese, ¿no? Somos un alma, completamente, todo un ser integral. Somos alma. Entonces, la afirmación de que esta alma es una entidad consciente que puede estar separada del cuerpo humano es una idea pagana, no es bíblica. La Biblia nunca apoya esta idea y comprender entonces la verdadera naturaleza de la humanidad nos va a impedir aceptar esta noción popular de que hay un alma inmaterial y que trae como consecuencia pues muchos errores peligrosos que se basan en esta creencia del alma inmaterial. Exacto. Entonces no hay ninguna parte aislada del ser humano, sino que es una unión de polvo o cuerpo más el soplo de vida, el espíritu que Dios da de vida a una persona y entonces se forma el alma. Muy bien. Sí, la vida física es algo que ha recibido cada individuo, no es eterna ni mucho menos inmortal, pues la toma de nuevo Dios, que Dios es el dador de esta vida, ¿no? Excelente. Bien. Y aquí lo podemos demostrar en un poquito más gráfico. Una buena representación, ¿eh? Por Bárbaro. ejemplo, cuando vamos a comprar un foco, a ver, Rubens, si tú vas a una ferretería a comprar un foco, ¿para qué compras el foco? Y para iluminar el ambiente. Exacto. El objeto de la construcción, del diseño y la construcción de un foco fue para dar luz y calor, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando vamos y compramos el foco, como lo vemos arriba a la izquierda, vemos que el foco está totalmente inservible porque no tiene No tiene, claro. esa energía que vendría a ser el soplo de vida de Dios, que lo hace ser realmente un foco útil, porque el foco útil es aquel que da luz y calor, ¿verdad? Claro. Entonces, el foco más la energía eléctrica da como resultado un foco que alumbra y genera calor. Bien. Pero si vamos a la parte inversa, que vendría a ser como si el foco muriera, ¿sí? El foco está dando luz, está dando calor, está alumbrando el cuarto y de repente se quema el foco, se funde el foco. Ajá. Se corta la Se corta la energía, ya no es útil, el foco pierde su capacidad de alumbrar y de generar calor y el foco deja de ser. Claro. Es exactamente lo mismo que pasa con el hombre. El hombre es polvo, es materia, recibe el soplo, el espíritu de Dios y llega a ser un alma viviente, un ser viviente. Bien, buen Pasa lo ejemplo. contrario, cuando muere, el espíritu, el soplo de vida es retirado por Dios, el cuerpo que fue tomado de la tierra, del polvo, es desintegrado y esa persona deja de existir. No anda ni flotando, ni volando, ni navegando por un lado o por el otro. Muy bien. Entonces aquí vemos en esta gráfica de una persona que aparentemente acaba de fallecer y se ve como el cuerpo está recostado sobre la camilla y el espíritu se incorpora, ¿no? Eso Claro. es totalmente falso y antibíblico. Muy bien. Sabemos que después de la creación, en algún momento, llegó lo que la Biblia menciona como la caída, cuando entró el pecado en el planeta. Y bueno, todo esto vino como consecuencia de una trampa que un enemigo puso a nuestros primeros padres
y Dios había dado una advertencia al ser humano y había la presencia de dos árboles, ¿no? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Exacto. Dios había dado una instrucción bastante sencilla en Génesis 2, 16 al 17, una instrucción bastante sencilla de seguir, que decía, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, infinidad de árboles, infinidad de frutos, todos deliciosos, hermosos, de todos puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, Claro. porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, esto, bueno, es palabra de Dios, Dios lo afirmó, Dios lo dijo, y Adán y Eva lo conocían, lo aceptaron, y no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo vivieron así felices disfrutando del huerto y sin tocar este árbol, ¿no? Del conocimiento del bien y del mal. Pero conforme a la Biblia se nos dice que en el árbol de la ciencia y del bien y del mal, el enemigo tomó la forma de una serpiente. Claro. y tentó, ¿no? Tentó a Eva en una ocasión en que ella estaba sola, alejada de su marido. Y lo encontramos en Génesis 3, 1 al 4, que nos dice, la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y entonces vemos que Satanás, el enemigo, lanzó un sofisma, ¿no? Una verdad con mentira. Artilugio, porque sí. eso no era lo que Dios había dicho. Claro. Y entonces la mujer Eva trató de explicarle, de hablarle, exactamente. A Dios, pero lo que pasó fue que quedó enganchada, ¿no? En esta un debate hizo, un debate justamente, claro. ¿no? Y entonces ella le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer de todos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces la serpiente contestó con esta frase que ha perpetuado por los siglos, por los milenios, ¿no? De la historia humana, no moriréis. No moriréis. Bueno, justamente en los capítulos anteriores, en los directos anteriores que hablamos acerca del origen del mal, se habla de este punto, ¿no? De cómo surgió esta frase y por qué la muerte pasó desde el cielo, digamos, hacia la tierra, ¿no? Y cómo es la consecuencia, ¿no? De la desobediencia del hombre, ¿no? Desde el origen del mal, allá en un conflicto cósmico, se trasladó aquí y tenemos esta consecuencia. Muy buen dato, así que si no lo viste, te invito a que también puedas seguir a mis directos anteriores, donde hablan acerca del origen del mal y la continuación, ¿no? La consecuencia del mal y el fin aquí en la tierra. Así es. Pero en esta frase tan corta, no moriréis, vemos el antagonismo, ¿no? El seguir la contraria a Dios, como desde un principio ese es su deseo y ese es su anhelo, ¿no? Porque Dios había dicho, ciertamente morirás. Y él dice, no, no es cierto, no moriréis. Entonces ahí Eva tuvo que tomar una decisión, ¿no? ¿A quién le iba a creer? Claro. ¿A Jehová Dios el Creador? ¿O al enemigo? Bueno, en este caso ella lo veía como una serpiente. Estaba disfrazado. La primera sesión espiritista, digamos, utilizar un animal para disfrazarse y traer un engaño, ¿no? a las personas. Justamente ahí está lo que se trata de hacer generalmente en las religiones, en distintos lugares, utilizar algo medio para poder llegar y con una verdad que es falsa en este caso. Así es. Sí, es por eso que ahora nos llega la misma pregunta, ¿no? ¿A quién le vamos a creer? Sí. ¿A Jehová Dios, el Creador, o a las tradiciones, a las imposiciones? Sí, sobre todo porque Eva ahí veía que a este animal no le sucedía nada, que él estaba inclusive comiendo del fruto y bueno, dudó si este animal que está ahí no le sucede nada, hay algo de razón tiene que tener, ¿no? Y parecía a la vista agradable, parecía bueno. Eso es lo que dice el relato, ¿no? Que entonces en la vista lo que uno ve aparentemente parece que está todo bien, está todo correcto, pero por detrás están las consecuencias que hoy estamos pagando, ¿no? Como seres humanos, la muerte. Sí, es. Sí, y en este estudio vamos a ver un poquito más adelante cómo es que Eva llegó a tomar esa decisión.
cómo es Bien, que influyó el ver, el oír, el, el sentir lo que el enemigo le estaba exponiendo, ¿no? Y el codiciar, ¿no? Ajá, porque es muy fácil decir, por ejemplo, cuando uno dice, a mí me dijeron, muy diferente al yo lo vi, ¿no? ¿A exacto. quién le creo? Entonces Bien, vamos a ver un poquito más adelante cómo es que el enemigo influyó de manera certera y efectiva para que Eva tomara la decisión que tomó. muy bien, avanzamos. Bueno, aquí vemos la imagen donde se ve como parece que la está hipnotizando, ¿no? Y Sí, le susurra suavemente esta mentira, que por muy agradable que se oyera, era una mentira, no moriréis. Y después, ¿qué hizo? Inmediatamente le inyectó el veneno mortal, ¿no? De la transgresión de la ley de Dios. bien, Y de ahí vino pues un camino de transgresión que lo vemos día a día y que lo estamos padeciendo y sufriendo. exacto, las consecuencias, sí, sí, sí. ¿A Muy quién? bien, entonces la pregunta que decimos hace un ratito, ¿a quién creerle, no? ¿A Claro. Dios que dijo que moriríamos o al enemigo que dijo que no moriríamos? Es siempre una Y cuestión, Dios, ¿no? Este tema de que el ser humano cuestiona a Dios por sus decisiones, por todo lo que él hace. Inclusive se lo cuestiona, pero después se lo culpa también, porque nuestras acciones y decisiones, cuando le pedimos algo a Dios y Dios no lo da como nosotros le estamos pidiendo, nos enojamos con Dios. Pero cuando Dios tampoco responde y nosotros tomamos una decisión, también nos enojamos con Él. O sea, siempre es como que en el ámbito del ser humano siempre niega a Dios en todo sentido, pero cuando lo necesita lo llama, pero si no cumple lo que el hombre pide, otra vez lo vuelve a culpar, ya sea tanto del bien como del mal. pero ese es el objetivo y el trabajo que el enemigo ha hecho, ¿no? Ajá, Porque en realidad cuando, como decías vos, cuando pasa algo bueno en una persona, porque la persona es estudiosa, porque es aplicada, porque es esforzada, porque es inteligente, por esto, por esto, por esto. Cuando le va mal, Dios lo castigó, ¿no? exacto, exacto. Y el enemigo se ha hecho caracterizar a él como aquel dibujito con cuernitos y una colita roja y que parece una caricatura o sea, que como que la gente lo tome como algo cómico, como Sí, algo sí, sí. gracioso, como algo que no existe, Inofensivo mientras, inclusive, porque una caricatura no deja de ser eso, una caricatura exacto, inofensiva, algo que no es mientras real. Eh, Ujú. Mientras que por debajo del agua el enemigo hace y deshace como quiere y, y tiene sus resultados y sus victorias, ¿no? Con exacto. respecto al engaño de la humanidad. Entonces, volvemos a repetir la pregunta, ¿a quién creerle? ¿A Dios que dijo que íbamos a morir? Bueno, hoy ya todos conocemos la historia, Sí, ¿no? sí. Pero incluso hoy, conociendo la historia de que por la causa de la desobediencia entró la muerte y el pecado, hoy la gente sigue, algunos, creyéndole al enemigo la mentira de no moriréis, Claro, y aunque sosteniéndolo. Sí, seguimos sí. gustando y padeciendo de la muerte, Bien. ¿no? Nos negamos a la muerte, sí. Bien. Satanás contradijo abiertamente la palabra de Dios, que Eva y Adán no podían morir, que ellos eran inmortales. De hecho, ni Adán ni Eva murieron de manera instantánea, ¿no? No, en ese momento, no, Eh, no, no. Porque, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Eva mordía el fruto y caía muerta? Claro. Ahí Adán se hubiese horrorizado y la historia hubiese sido otra, ¿no? Hubiese sido otra. Pero bueno, hoy estamos pagando las consecuencias porque en realidad la muerte no era instantánea, sino que la muerte era progresiva. Entonces, primeramente, la primera muerte fue la muerte espiritual y luego llegó la muerte física. Entonces, la muerte llega en Génesis 3:19 y ya todos conocemos el resultado, ¿no? Por ejemplo, este domingo yo cumplí un aniversario de la muerte de mi mamá, Ujú. ¿no? Entonces, yo sé que mi mamá duerme en el polvo de la tierra hasta que Jesús venga y la llame por su nombre y la resucite para gozar de una vida eterna. Pero hay miles de millones de personas que no creen en eso. ¿Por Claro. qué? Porque se aferran a tradiciones e imposiciones y no a un escrito está, como dice la Biblia. Entonces, Satanás cambió su estrategia, convenció a la humanidad de que en realidad ellos eran inmortales en persona, pero en realidad el cuerpo muere, pero el alma sigue de manera inmortal. Claro. Prácticamente no podemos encontrar ninguna civilización que piense que tenemos una existencia consciente después de la muerte. Incluso el cristianismo y en la sociedad secular han llegado a abrazar esta mentira, ¿no? Pero la Exacto. palabra de Dios es clara, dice, porque el alma
muere, porque en realidad no hay un alma separada del cuerpo, sino que el cuerpo y el espíritu conforman un alma. Y la palabra de Dios dice que aquella alma que pecare, ciertamente morirá. Exacto. Bueno, y entonces encontramos la inmortalidad del alma, ¿no? Siempre me llamó la atención esta pregunta, ¿no? Si están activos, si sienten algo, qué están haciendo los muertos, ¿no? En ese momento, cuando se les termina la vida, ¿no? Cuando ya no lo vemos cara a cara, que no están junto a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Sí, entonces la inmortalidad del alma es un engaño que ha estado presente, como explicó Luis, por milenios y realmente el alma no es inmortal porque no hay inmortalidad del ser humano. El hálito de vida es de Dios y Él es el único inmortal. Entonces, vamos a responder esta pregunta si los muertos pueden sentir algo o tienen actividad. Claro, exacto. Porque recordemos que en Halloween y el Día de Muertos precisamente se centra en eso, en que Sí. ellos están activos y en algún momento vienen y tienen contacto con los vivos. Sí. Bueno, en Eclesiastés 9, 4 al 6 nos dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Claro. Y es cierto, ¿verdad? ¿De qué sirve un león muerto? No. Mejor es el perrito que está vivo, porque Exacto. los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, Ajá. ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, o sea, murieron ya. Claro. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y aquí es bien enfático, nunca más tendrán parte. O sea, ni el 2 de noviembre, ni el 1, ni el 31 de octubre. Ni Claro. ningún otro día. Ni en ningún otro es claro día. lo que dice la escritura, ¿no? Muy bien, ahí está. Así Bien es. claro, ¿no? Está en la Biblia. ¿Qué más Y dice? también en Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. ¿Por qué? Porque en el Seol, o sea, en el sepulcro a donde vas, no hay obra. Ahí no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada. Entonces, lo que te venga a la mano a hacer ahorita, hazlo. Bien, este Porque punto lo rescato porque muchas personas creen o consultan a los muertos porque creen que de ellos va a venir sabiduría, va a venir entendimiento, va a venir alguna profecía, va a venir algo del más allá, al futuro inclusive, y según lo que dice el relato es imposible, no, ellos ya no saben absolutamente nada. O sea que es para así. tener y para tener en cuenta, ¿no? Sí, más adelante vamos a ver quién está detrás de todo este engaño Bueno, de los supuestos difuntos que vienen a contactarse con los claro, que vivos. traen algún tipo de información. Bueno, muy bien, vamos. Ahí está, justamente es lo que uno a veces se pregunta, ¿no? Si realmente los muertos pueden adorar o alabar a Dios, pueden hacer algo en favor, están allá delante de la presencia de Dios, cara a cara, adorándolo, hablando con ellos, con los ángeles, con Dios. ¿Qué es lo que dicen ustedes, chicos? Bueno, ¿qué dice Dios, Bueno, no? muy bien, ahí Porque está, muy bien eso. Uno sí, puede decir algo, La pero ¿qué es Biblia, lo que dice la claro. sí, sí, Biblia, sí, no? sí. Exacto, muy Muy bueno. bien. Solo la escritura, vamos. Bueno, Así es. en el libro de Salmos, en Salmo 88:10, bueno, vemos que el rey David y también se preguntaba todo este tipo de asuntos y decía, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Y también en el Salmo 115:17 nos dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. O sea, Claro. porque van al polvo de la tierra, allí no hay, vimos trabajo ni sabiduría, no hay cantos, no hay alabanzas, no hay conocimiento. En Isaías 38:18 nos dice, porque el Seol, o sea, el sepulcro, no te va a exaltar, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Y en el Salmo 39 nos dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Muy bien, buena pregunta. Y gente, ustedes tienen sus preguntas, déjenla por favor acá. Nosotros estamos poniendo ahí las preguntas que están pasando y las que queden las vamos a ir respondiendo al final. Ahora bien, ¿vuelven los muertos a su hogar para visitar a sus seres queridos? Bueno, la Biblia nos lo responde, ¿verdad? Como lo mencionamos antes, que nunca más vuelven a experimentar lo que se hace bajo el sol, o sea, en la Claro, tierra. No hay más, no saben nada, dice, no tienen conciencia de nada, ya no sienten amor, ya no sienten odio, ya no sienten envidia, porque todas estas emociones que las tuvieron
En cuando vida. había vida, Claro. ya no las pueden experimentar. Ujú. Entonces, en Job 7, 9 al 10 nos dice, como la nube se desvanece y se va, así pasa, ¿no? Con el que desciende al Seol. Ya no subirá, dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Ahí es bien claro, dice, no volverá más a su casa. Ah, claro, ahí está bien claro, ¿no? Claro, Así que Bueno, sí. cuando viene alguien a la casa a visitar a algún vivo, Sí, ese no es su familiar. Por más que se vea como su familiar, por más que hable como su familiar y por más que sepa cosas que solo su familiar sabía, sí. nosotros nos olvidamos que mientras nosotros estamos aquí teniendo conversación y trato y relaciones con nuestros pares, con nuestros seres amados, con nuestro prójimo, tenemos a los ángeles de Dios defendiéndonos, pero también tenemos ángeles malignos que ven y escuchan absolutamente Y todo. toman Entonces, nota para porque ellos, he escuchado testimonios de personas que se han comunicado con un supuesto ser querido a través ujú, del más allá, alguna sesión espiritista o demás, y exacto, estos lo han reconocido diciendo, ese es mi familiar porque me ha contado un secreto que solamente vos y yo sabíamos. Y ahí exactamente. es algo que muchos quizás dejan de lado, pero estos seres espirituales, estos entes, así de otra forma que no se pueden explicar, conocen secretos y cosas muy íntimas, pero no conocen el futuro, ¿no? Eso es un dato que por ahí hay que tener en cuenta. Se les claro. puede preguntar todo lo que es pasado, pero sobre lo futuro prácticamente no lo pueden conocer ni lo pueden decir a ciencia cierta. O salvo que sí te digan algo que ellos mismos después producen. Puede ser, sí, sí, exacto, Ujú, pero el futuro exacto no saben. O sea, conocen todo el pasado, ujú, pero no el presente, no el futuro, perdón. exacto. ¿Y quiere Dios que nosotros participemos de este tipo de fiestas que involucran la muerte? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, vamos a irlo analizando. También Job 14, 21 nos dice, por ejemplo, que los hijos de los fallecidos, dice, tendrán honores, Ajá, pero el fallecido no lo sabrá, claro, no sabe. o serán humillados y no van a entender nada de eso, ¿no? Ni lo sabrán Ni cómo les fue a conocimiento, su nada. Claro, hijo, porque bueno, se da mucho de que se dice, bueno, yo tengo un familiar o un ángel que es mi familiar que está en el cielo, que me está vigilando, que me está ajá, que cuidando, me ¿no? cuida. Ujú. Ujú, Sí, pero la Biblia claramente especifica que los hijos de los fallecidos pueden tener honores, les puede ir muy bien y el muerto no lo va a ujú. saber. Claro. O les puede ir mal, pueden ser humillados o tener fracasos y no va a saber O tampoco. como hemos visto muchas veces cuando hay algún logro, no sé, deportivo, y le dicen, se lo dedico a mi papá, a mi mamá, que acaba de fallecer y seguramente está alegrándose de mi éxito y realmente Y está su mirando. papá o su mamá no tienen absolutamente nada de conocimiento del logro de su hijo, ¿no? Pero Imaginemos también una el cuerpo, situación, ¿no? En una situación, digamos, de algo bueno positivo, ¿no? Que este ser querido hipotéticamente estuviese allí en el cielo delante de la presencia de Dios y demás, y los ángeles, y entonces está viendo desde allá arriba acá a sus seres queridos que están alcanzando logros y metas. Bueno, obviamente se alegraría y hasta festejaría. Pero ¿qué Ujú, sucedería si fuera todo lo contrario, ¿no? Si desde allá arriba estaría claro, viendo a su ser querido que está sufriendo, que lo están sufriendo, asaltando, que lo están exactamente. matando, que lo están Ujú. haciendo algo injusto, que lo están o que está violando? enfermo, ¿no? Sería algo realmente morboso, sería algo, eh, Sería una tortura, una ¿no? tortura estar viendo cómo Ujú. desde allá arriba su ser querido está haciendo algo y no lo puede ayudar para nada o no se puede Exacto. arreglar, o está triste inclusive, llorando, desconsolado. Creo que sería más caótico estar en el cielo mirando lo que sucede aquí en la tierra que estando Ujú, descansando. Creo que Dios en eso hasta inclusive es justo, ¿no? Para que estas cosas exactamente. no... Y que son eternas, porque imagínense, han pasado miles de años ya de vida aquí en la tierra y, y una persona que está desde allá arriba viendo todo lo malo que sucede no, sin poder hacer nada, bueno, sería algo bastante injusto, ¿no? Un cielo bastante creepy sería, ¿no? De decir, ¿cómo Así Dios no es. permite que alguien haga algo, ¿no? Ni- Nadie pudiese estaría disfrutando No, no, de no. las bondades del cielo pasando No lo eso, ¿no? disfrutamos nosotros que estamos vivos acá viendo lo que sucede. Imagínense a alguien allá, un ser querido desde arriba viendo todo esto, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Bien. Entonces, ahí estamos, lo que dijimos, ¿no? Quiere Dios que participamos entonces de fiestas que involucran la muerte. ¿Qué podemos decir, no? Ujú. Sí, y también, por ejemplo, cuando decíamos hace un rato, si realmente la gente, porque ve a ese ser querido,
que habla, que huele, que viste, que tiene los mismos gestos y que sabe cosas que íntimamente solamente sabían esta persona, el que lo visita y la otra persona que está siendo visitada. Realmente sabemos que el enemigo tiene la capacidad, la posibilidad de mimetizarse, de transformarse, hasta como ángel de luz, lo vamos a ver un poquito más adelante, así que para ellos no es problema esa forma de entrampar a la persona para que caiga en sus redes, ¿no? Sí, como lo hizo con la serpiente. Como lo hizo con la serpiente, Claro, ¿no? exacto, El único animal que hablaba, a lo mejor le habrá dicho, la Biblia es muy escueta en ese sentido, pero tranquilamente le podría haber dicho la serpiente a Eva, Eva, ¿no ves que yo soy el único animal que habla? ¿Acaso el perro, el gato, el león habla? No, yo, ¿por qué? Porque tuve acceso a este árbol del cual Dios te está privando que llegues a ese conocimiento, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ya lo vamos a ver en un ratito, un poquito más adelante, de cuáles son las estrategias que el enemigo utiliza para poder atraparnos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, primera de Pedro 5, del 8 al 9, en esta traducción lenguaje actual nos dice que nosotros debemos estar siempre atentos, no de vez en cuando, dice siempre atentos y listos. Otra versión dice sobrios, despiertos. Sobrio es no estar bajo los efectos del alcohol, ¿no? Y del alcohol de Babilonia. Y especialmente en el alcohol de Babilonia, que son sus falsas doctrinas, ¿sí? Donde emborracha y engaña a todo el mundo. Y nos dice que nuestro enemigo, el diablo, anda buscando a quien devorar, y dice, y hasta parece un león hambriento. Entonces nosotros debemos resistir todos los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él, así como dudó Eva. Y ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo de igual manera como ustedes. Muy bien, bien claro esos pasajes. Bueno, Rubens, retomando la pregunta que nos habías hecho, ¿quiere Dios que participemos en fiestas que involucran a la muerte? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, en bien. Efesios 5, 8 y 10 al 11. Excelente. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. O sea, ahora que conoces de Cristo, ahora que conoces de la Biblia, ¿y qué tienes que hacer como consecuencia? Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Por eso preguntamos al inicio de este estudio, sí. ¿Le agrada al Señor este tipo de fiestas? ¿Le agrada que yo participe, que mis hijos participen? Ajá. Y el versículo 11 le da respuesta a tu pregunta, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ajá. Claro, ahí está claro el mensaje. O sea que, más que nada, que Dios lo hace no porque Dios quiere cuidarnos de lo malo. Así como le advirtió en su momento a Adán y Eva que no participaran de ese fruto prohibido, creo que justamente porque Él conoce las consecuencias. Y no es porque Dios le gusta o se deleita en decirnos todo que no. Si nos dice que no, es porque Él conoce lo que viene a futuro. Él es el único que conoce el futuro tal como es Dios, ¿no? Así es. Así es. Y en Deuteronomio 18, 9 al 14, se menciona lo que tú comentabas en el capítulo anterior. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, Dios le decía esto al pueblo de Israel, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Por qué le menciona abominaciones? ¿Qué es lo que hacían estos pueblos que le desagradaba tanto a Dios? Ajá. El versículo 10 nos lo explica, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y le hace una invitación, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Exacto. Es bien claro, ¿no? Muy bien, muy claro eso. Perfecto. Vamos a...
También en Levítico 19 al 31 nos dice, no recurran a espíritus y adivinos, no se hagan impuros por consultarlos. Yo soy el Señor, su Dios. O sea, aquí es Dios hablando en primera persona. Claro. Sí, sí, sí. Sí, aquí estamos viendo una imagen una captura tomada de aparentemente una película, Sí. donde hay unas personas reunidas en una mesa, en una reunión de espiritismo, con una medium, y se ven así como en color azulito, como figuras espectrales de fantasmas o de personas aparecidas, que supuestamente vienen a tener este trato, este contacto directo a través del medium con las personas vivas, ¿no? Exacto. ¿Y qué serían esas apariciones o quiénes son ese tipo de manifestaciones? ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿De dónde vienen? ¿Qué sería Ok, eso? vamos a irlo Cachito, analizando. porque eso está más adelante, pero ya Muy casi, bien, ¿eh? perfecto, muy bien, Así, bien. bárbaro. De paso sigan dejando preguntas, sigan haciendo su aporte, nosotros lo vamos viendo y también lo vamos a responder. Bueno, en Isaías 8:19 hay algo muy importante que Dios nos dice. Él pone la situación, ¿no? Y si te dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos que susurran hablando, ¿qué debes de responder? Dice Dios. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras versiones dice, ¿qué acaso no tienen Dios? ¿Verdad? O sea, si hay alguna duda, alguna necesidad, algún problema, ¿a Exacto. quién se debe consultar? A Dios, ¿verdad? No a los supuestos muertos. Bueno, lo que Si sucede tiene es que, Dios, sí, ¿para qué consultar a los muertos, no? claro, pero ahí te explico, ¿no? Que quizás seguramente alguna persona que está viendo esto te diría, bueno, pero yo quiero que me le den la respuesta ya, inmediatamente. Yo estoy pidiéndole sobre una situación, sobre un problema, sobre una decisión que tengo que tomar y Dios no me responde audiblemente. Me lo hace a través de la Biblia, sí, perfecto, pero yo necesito una respuesta concreta. Y creo que esa impaciencia, esa ansiedad que uno tiene, que no puede controlar, es lo que lo lleva a una persona a consultar este tipo de, digamos, de mediums o estos otros elementos que hay como para poder conseguir una respuesta, ¿no? Fíjense que Eva no le dijo a Dios, estuve hablando con la serpiente, porque probablemente no fue en un solo día ni en un solo momento, sino que habrá frecuentado con este animal, no lo sé, solamente supongo, y ella no le pudo decir a Dios, mirá, estoy hablando con la serpiente, me dijo esto, me dijo lo otro. No llegó a un debate, simplemente no pudo esperar, tuvo una ansiedad que no lo pudo manejar y definitivamente hizo lo que hizo, ¿no? Sí, además, Rubén, como vos decías, falta de paciencia de la gente Sí, es uno, falta de conocimiento de Dios es otro. sí, Tercero, de eso se vale el enemigo para poder brindarte atajos. exacto. No, Dios te dijo que era un camino así, arduo, tardado, dificultoso, peligroso. No, pero yo te doy este atajo donde lo tienes de manera instantánea. Sí, Pero si nosotros nos vamos a Apocalipsis 14:12, el Señor habla de las características de los santos del Altísimo y sí. dice, aquí está la paciencia de los santos. Claro, es algo que nosotros no Es tenemos. Por ejemplo, a mí, caso, la primordial. paciencia es algo que me falta demasiado, ¿no? Y es un detalle que alguna vez debería cambiar, pero sí, 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 la paciencia es algo que el ser humano la pierde rápidamente, ¿no? Además, otra cosa muy importante, la palabra de Dios dice que su pueblo fue destruido, dice, por la falta de conocimiento de Dios. Ajá, Entonces, si yo tengo el conocimiento de que Dios dice que no practique eso, ¿cuál es el resultado? Ah, no voy a hacer esto, no voy a practicar esto porque sé que a Dios no le agrada. Ahora tal cual. bien, hay gente que lo hace porque no lo sabe, porque fue una imposición, porque es una tradición, porque es una moda, porque le queda bien, porque le gusta, O eso le han enseñado. o eso le han enseñado, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la persona sabe que está mal y lo hace? Como el caso de Saúl en la Biblia. En el caso de Saúl, ¿no? Exacto, sí, sí, ese Consultó es una divina un relato siendo el bíblico. rey de Israel. Ujú. Exacto, sí, sí, Y no, entró como decías hace un rato, o en el otro programa, donde entró en una abierta apostasía, ¿no? claro, Apostatar significa cambiar de camino. sí. Iba con Dios caminando y luego se empezó a tomar los atajos, las desviaciones que el enemigo le brindaba. Y Sí, siendo el la rey, falta de fe. La falta de fe, porque la fe es certeza y convicción de lo que no se ve, de lo que se espera, ¿no? Pero cuando nos falta la fe,
entran en el juego todas estas opciones alternativas que nos pueden desviar y complicar la cosa, ¿no? Que es lo que nos Entonces, sucede como seres humanos. Bien. muy bien. Bueno, ¿qué dice la Biblia también sobre comer comida ofrecida a los muertos? Porque como vimos en el capítulo anterior, por ejemplo, en el Día de Muertos se pone un altar, una Ajá, es ofrenda, verdad, me llamó mucho la atención eso, ¿no? se hace un pan de muerto y también muchas veces las personas comen estos alimentos que estuvieron en el altar. Ujú. Voy a explicarle a Rubens y a toda la gente de Argentina y Sudamérica que el pan de muertos vendría a ser como una factura dulce. Ah, bueno, bueno, buen ¿Ok? detalle Es ese. una factura, es un pan dulce que todas las panaderías lo hacen y están a la venta en esta época del año y que tiene una forma muy particular. Es redondito, como una especie sería como una media luna así, redondito, Sí, y tiene dos cruces que simbolizan huesos sí. y una bolita que significaría El el cráneo. cráneo del muerto. Ah, bueno, eso solamente se hace en esa fiesta, en ese momento, no se hace en otro Sí, momento, ¿no? Sí, Y no se vende ajá. tampoco, no se vende, no vas a una, Sí, sí. a una Sí, panadería, las panaderías vas y la y le decís, encontrás. deme, ajá, ¿Cómo se se llama vende eso? Pan del muerto. pan de muerto, Pan pan de de muerto se muerto. llama. Bueno, acá no, Sí, no y está eso es un todavía. pan dulce, como una factura de que se hacen Claro, allá en con la Argentina. panificadora acá se hacen masas, o sea, la masa con dulce y bueno, con frutas y demás. Eso serían Ujú. facturas, se llama justamente así como se denomina acá en Argentina. Bueno, no lo así tenemos. es. Y también en los altares de los muertos, también vimos en la imagen anterior que había diferentes platillos que eran los favoritos de los difuntos y están allí en el altar. Exacto. eh, y Y, se supone que ellos vienen y solo le toman como la esencia del alimento, entonces el alimento ahí está, y entonces después los familiares, algunos comen este tipo de alimentos después. ¿Y Que qué ah, había nos, sido dedicado a los muertos. claro, o sea que cuando se termina la festividad, digamos que la persona va y come ese pan, come la carne, come todo lo que hay ahí en ese altar y lo disfruta también, ¿no? De Sí, lo que había sido ofrecido a ellos, también lo comen como para participar junto a ellos, digamos como un almuerzo, digamos, viene acá el abuelo que ya no está, el tío, el hijo, no sé, comemos todos, ellos comen su parte y nosotros comemos el resto, una cosa así. ¿Eh? sí, Claro. y el pan de muertos se elabora en las panaderías varios días previos a estas fechas Sí. y también días posteriores. Y actualmente ya muchas panaderías casi solo tienen pan de muerto en Ujú. estas fechas, no encuentra un otro tipo de pan. Wow, y también qué negocio, ¿no? Me imagino la cantidad de kilos y de miles de producción y de marketing que hay con respecto a eso, ¿no? Y todo Así debe es. aumentar, no sé, como por ejemplo acá en Semana Santa el pescado se va por las nubes, es, es una comida que es imposible de conseguir. Bueno, me imagino que allá también, no sé si aumentan los precios en estos alimentos que son específicos, ¿no? Ujú. Así es. Y en el Salmo 106:28, cuando está narrando en este salmo la apostasía del pueblo de Israel, la apostasía del pueblo de Dios, cómo llegó a contaminarse, contrario a lo que Dios le había dicho, que no se mezclara y no aprendiera las costumbres de estos pueblos paganos, llegó a contaminarse tanto que dice aquí que se unieron a sí mismo a Baal peor y le ofrecían pues sus niños, le ofrecían sus hijos y también dice comieron los sacrificios de los muertos. Bueno, Y, eso me llamó mucho la atención. De hecho, esta semana estuve con un par de amigos reunidos comiendo, salimos a cenar y había un testimonio, ¿no? Que me mostraron en video de YouTube y que lo sacaron rápidamente esto, porque la verdad que es algo, podemos decir, tétrico, no sé cómo denominarlo, pero bastante fuerte. Estaba la declaración de una bruja que se había dejado todo esto y se había convertido al cristianismo y ella decía y contaba en el relato las cosas que había visto y lo que había hecho y lo que había participado. Entre esas cosas, ¿no? Que en esta fecha especial, ¿no? Que hacían los sacerdotes, que ofrecían servicio a Satanás, hablaban de una persona, ¿no? De una mujer, de varias mujeres que eran, tenían relaciones sexuales con los sacerdotes, con uno de los más importantes, que era el que simbolizaba todo y que hacía todo este tipo de ritual,
quedaba embarazada, ¿no? Una de todas esas cantidades de mujeres que habían sido elegidas para eso, y para esta fecha, específicamente para esta fecha, una de ellas tenía que dar a luz, ¿no? Pero era tan horrendo lo que hacían, que ella contaba justamente este testimonio, que una persona embarazada, una mujer de la que había quedado embarazada, era la que se ofrecían sacrificio, ¿no? Ya sabiendo y voluntariamente. Esta persona, esta mujer, daba a luz, pero de una manera completamente, es como una película de terror, ¿no? Este sacerdote, uno de los que eran encargados, con una cuchilla específica, abría su panza, sacaba al bebé, ¿sí? La mujer lamentablemente se desangraba, imagínense cortarla así sin anestesia, sin nada, y ese bebé, ese feto, ¿no? Que no había terminado de formarse completamente, era trozado, era cortado, ¿no? Primero se le clavaba un cuchillo en el corazón y luego se trozaba, se cortaba y se le daba de comer a todas las personas que estaban en ese culto satánico, podríamos decir, como ofrenda a ese Dios, ¿no? Imagínense que este relato de esta persona, que lo contaba así, tal cual ella también había participado de eso, pasarse al cristianismo y dejar todo eso es algo que era completamente incomprensible humanamente, pero ella contaba que esto se hacía, se sigue haciendo, y en esta festividad, en esta fecha, todo ese tipo de rituales se siguen haciendo porque se cree que justamente es para poder adorar a ese Dios, que para ellos es Dios, aunque nosotros decimos que Satanás está del lado del mal. Eso se considera para que no venga una catástrofe peor a la tierra y para que de una vez por todas la paz y todo lo que uno cree pueda reinar en la tierra. Sin embargo, vemos que este tipo de rituales son contrarios a lo que dice la Biblia, ¿no? Y ahí vemos por qué a Dios le parece abominación, por qué le parece terrible y por qué llama a su pueblo y a toda la humanidad a no participar de todo este tipo de eventos, porque a lo mejor la audiencia puede decir, no, yo no participo de algo así tan terrible como lo que acabas de contar. Exacto. Pero al estar participando de la celebración del Halloween o del Día de Muertos, está haciendo rituales que tienen que ver con todo esto. Y en estas fechas, perdón que te interrumpa, en estas fechas es donde más alrededor del mundo, pero especialmente en Estados Unidos y Norteamérica, Canadá, México, es donde más se pierden niños. Sí. Y hay secuestros Sí. ya sabemos para dónde van, ¿no? Exactamente, sobre todo los niños son los que más sufren este tipo de situaciones porque, bueno, es difícil, menos mal, o sea, quizás no podría mostrar imágenes, pero se sabe y hay mucha evidencia de que los niños sufren y es aterrador porque en este tipo de rituales los niños son digamos, son la clave para ofrecer a estos dioses, digamos, y para dar una ofrenda especial. Solamente los niños son los únicos que pueden cumplir con ese requisito. Y para Dios los niños son un tesoro, ¿no? Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Uh-huh. Entonces ahí ve uno el contraste, por eso Jesús dijo que tiene que ver la luz con la oscuridad. Y exacto. Quiero contarles, tuve la oportunidad de visitar un sitio que se llama Baalbek. Uh-huh. Este lugar Baalbek está en Líbano y es un templo, o era un templo, ahora son ruinas, a Baal. Claro. Y precisamente allí se celebraban todo este tipo de rituales que estás mencionando, que en pleno siglo XXI se siguen realizando, y precisamente así con sacerdotes, sacerdotisas, que realizaban todo este tipo de sacrificios y de orgías y de muchas cosas terribles, sí. En este templo a Baal. Sí, y yo pienso, ¿no? La pregunta que surge acá es, ¿será que se puede adorar a Dios y al mismo tiempo participar de este tipo de actividades, decir, sentirse bien, ¿no? Una de las preguntas, ¿no? ¿Qué son este tipo de apariciones, ¿no? Y espíritus que se manifiestan a los vivos? Porque eso es algo que llama mucho la atención. Hay personas que quizás están viendo esto y dicen, bueno, pero yo confío que ese es un ser querido, bueno, pero para esa persona, aunque le duela, porque a veces uno tiene un ser querido y quisiera no pensar lo malo, sino pensar lo bueno. Pero ¿qué son ese tipo de apariciones y espíritus que se van manifestando a lo largo del tiempo en este tipo de rituales también o sesiones espiritistas? Así es. Primero sí. Tenemos que entender la gran controversia, ¿no? Que nosotros vivimos en medio de la gran controversia. Ajá. Entre el bien y el mal, entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Y ahí es donde podemos empezar a entender lo que pasa, ¿no?
Claro, el que origen del estamos mal en allá en el la cielo. O sea, guerra. justamente fue el gran conflicto que se originó cuando Satanás reclamó el trono de Dios y quiso ocupar su lugar, ¿no? Sí, hace un ratito nos habéis hecho la pregunta de que cuando viene un ser querido o un familiar, si no es el familiar o el ser querido, ¿quién es, no? Claro, Entonces la Biblia aquí nos va dando una pauta, una señal y va esclareciendo, va quitando la venda de nuestros ojos para que veamos realmente que el enemigo de las almas está detrás de todo esto con el solo objetivo de engañar, sumir a las personas en la ignorancia, mantenerlas atrapadas a través de las tradiciones y por ende coartarle la posibilidad de vida eterna y de conocimiento de la verdad, ¿no? Por ejemplo, sí, Apocalipsis 12:9 nos dice que es la profecía de lo que va a suceder al final del conflicto, luego de la tercera venida del Señor Jesús, de que va a ser echado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual ha estado engañando al mundo desde que propició la caída de nuestros primeros padres, ¿no? Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, que es una predicción de la apostasía. Hace un ratito dijimos que apostasía es cambiar de camino, y nos dice la palabra de Dios que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, o sea, en el tiempo del fin, nuestro tiempo, dice, muchos apostatarán de la fe, se apartarán del camino de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. claro. Más clarito imposible, ¿no? Imposible, sí, sí, evidente, es evidente eso, ¿no? Apocalipsis 16:14 también nos dice que son pues espíritus de demonios que hacen señales que van a los reyes de la tierra, especialmente hablando de todo esto que estamos viendo ahora para la imposición del nuevo orden mundial, van a dirigirse a aquellos que tienen poder sobre las naciones, ¿sí? Sobre los reyes, los presidentes, los gobernadores, los diputados, los senadores, etcétera, 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 para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí vemos, quise hacer este juego de imágenes. A la Sí, izquierda vemos lo que aparenta ser la aparición de un fantasma, ¿no? claro. El de la izquierda. Y en el medio vemos a tres pastorcitos de una profecía muy famosa, entre comillas, que sucedió hace unos cuantos años atrás, de la Virgen de Fátima, ¿no? Ah, claro, sí, Entonces, sí. ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este tipo de apariciones? ¿Sí? Lo podemos encontrar en 2 Corintios 11, del 13 al 15, que dice, porque estos son falsos apóstoles, perdón, obreros fraudulentos que engañan, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso hablando también de las personas que trabajan en las iglesias apóstatas, hijas de la gran ramera de Apocalipsis. Y la palabra de Dios nos dice, y no es maravilla, porque el mismísimo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que tampoco debemos extrañarnos si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso siempre también la palabra de Dios nos dice que debemos evaluar y probar los espíritus para saber si esos espíritus provienen de Dios o provienen del enemigo. Entonces Exacto. Mateo 7:15 nos dice que debemos de cuidarnos de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas. O sea, la oveja que es un animal manso, humilde, amoroso, que no hace daño, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí, por ejemplo, en Hechos tenemos algo muy llamativo y significativo, importantísimo, ¿no? Tenemos el recuento histórico de algo que sucedió, Hechos 16, del 16 al 18, que por ejemplo, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y lo pusimos en rojo, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, y hacemos adivinando, ¿no? Esta, siguiendo a Pablo y a todos nosotros, daba voces diciendo, miren, ¿no? Presten mucha atención a lo siguiente. Sí, Esta muchacha que tenía espíritu de adivinación le hacía marketing a los apóstoles, le hacía claro. la propaganda, Sí, ¿no? sí.
le gritaba a todo el mundo, porque ellos eran extranjeros en esa ciudad. Entonces ella, siendo local, le decía a todos sus paisanos, a todos sus amigos, a todos sus conocidos, que estos eran verdaderos siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación, ¿no? Y esto lo hacía día tras día, día tras día, día tras día, hasta que en un momento Pablo se enojó, se volvió hasta esta muchacha y reprendió al espíritu que la poseía, Ajá. ¿sí? Y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y en el momento el espíritu la abandonó, en Claro. aquella hora. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta mujer que tenía un espíritu de demonio, de un espíritu diabólico, un espíritu satánico, le hacía la propaganda a los siervos de Dios? ¿Cuál era la estrategia del enemigo? Bueno, la estrategia del enemigo era que toda la nación o todo el pueblo, toda la ciudad creyera que el mismo espíritu que dominaba o que impartía salvación a través de los apóstoles era el mismo espíritu que dominaba a la muchacha. Claro. Por eso cuando vemos que dicen, se apareció el santo tal o la virgen tal y dijo o hizo tal y cual cosa, creen que eso es proveniente de Dios, cuando en realidad no lo es. Y vamos a ver lo que viene a continuación. Exacto. Lo que dijimos en el capítulo anterior. Eva fue engañada por evidencia, ¿sí? Y la mujer vio que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos, que era un árbol codiciable, Claro. para Sobre todo para alcanzar alcanzar la sabiduría. sabiduría, porque es lo que el hombre siempre quiere tener, ¿no? No quiere perderse de ningún detalle y quiere ser de alguna forma conocer lo que acontece, lo que pasa ahora, pero también lo que viene después. Y aparte la serpiente le ofreció que iban a poder ser como dioses. Eso es un... siempre fue el argumento de Satanás, ¿no? Querer ser exactamente igual a Dios. Y eso Y mismo eso lo... contagió. Exacto, ese es, digamos, trató de imprimir en Eva el carácter de Satanás, porque ¿quién quería ser como Dios? ¿Eva? No, Satanás. Satanás quería llegar a ser igual a Dios, Sí, y como él no lo logró, trató de lograrlo en Eva. Sí, Y fue su haciendo deseo tratos lo- inclusive. Mira, esa palabra que usamos al principio, ¿no? De toda esta serie, ¿no? De truco Sí, o trato, fue el trato exacto. que también Satanás hizo en el cielo, ¿no? Hizo tratos para poder engañar a la tercera parte de los ángeles y así Exactamente. poder llevarlos. O sea, diciendo cosas y que así no eran mismo. reales. Y así mismo con Adán y Eva hizo un trato. Exacto, hizo un trato, sí, también. Ujú. Entonces Eva, tentada por el diablo, por el enemigo, puso que su razonamiento y sus sentimientos por encima de Dios. O Ajá. sea, conocía expresamente la voluntad de Dios, sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pecó. Ujú. Entonces, o sea, transgredió la ley de Dios, transgredió su palabra. Y Adán no fue engañado como Eva, pero puso sus sentimientos hacia ella por encima de Dios. O Exacto. sea, Adán puso en la balanza, ¿no? A Dios, la palabra de Dios, o a Eva, su mujer. Sí, Y sí. entonces decidió. Una novela también podríamos decir que en ese Ujú. sentido Adán dudó y quizás tuvo alguna especie de sentimiento muy profundo que le hizo llevar a pensar qué sucedería si él no comía ese fruto, qué pasaría con Eva, ¿no? Y quizás ese amor, ese sentimiento, ese apego que tenía y de ser la única compañera que él tenía, lo hizo dudar exactamente si Dios le daría otra compañera o quedaría solo para siempre. Entonces todo eso fue lo que como ser humano lo llevó a quizás cometer ese error, ¿no? Sí, y si vamos a ver esta estrategia que utilizó Satanás, es la estrategia que hoy se utiliza, por ejemplo, para el marketing, Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos comprar no sé, un zapato, Una una ropa. ropa, un Electrodoméstico, auto, sí, lo que sea, algo electrónico, algo, sí. el enemigo ¿cómo te lo vende? Por los sentidos. Por los sentidos. Exacto, sí, Este sí. es el mejor celular. ¿Por qué? Porque tiene la mejor cámara, el mejor brillo, el mejor contraste, la mejor cámara, ¿no? Entonces, en este caso, Satanás lo que hizo fue venderle a Eva algo que realmente era la muerte. Satanás le vendió a Eva la muerte, y Eva,
compró la muerte porque era algo bueno, porque era algo agradable, porque era algo codiciable. Exacto. Y esa estrategia la sigue haciendo el enemigo hoy en día. No vas a comprar algo que no sea atractivo a los ojos, no vas a comprar algo que cuando lo muerdas te dé un sabor Horrible, insípido ¿no? o Aparte que no desagradable. sea, por ejemplo, que no cree una necesidad, porque inclusive es necesario crear la necesidad. Vos lo necesitás. Si no tenés eso, no sos nada. Y no vas a poder estar en este momento, en este lugar, en este mundo. Creo que siempre se crea una necesidad y la posibilidad Exacto. de tenerlo, ¿no? Porque en realidad Eva y Adán no tenían necesidad absolutamente de nada. O sea, eran personas puras, perfectas, no tenían necesidad de nada. Es más, ni siquiera tenían que salir a trabajar para granjearse su sustento, solamente tenían que extender la mano, tomar el fruto y comer, ¿sí? Sí, sí. Tenían la vida eterna. O sea, ¿qué era lo que necesitaban? Nada. No Pero necesitaba nada, Dios, porque inclusive la vida Satanás, la tenían, la vida eterna, porque ellos tenían el árbol de la vida y podían exactamente. disfrutar de él. Nada más que acá se decía, Satanás dijo, bueno, no, voy a tener que tentarlo con algo superior. ¿Qué es superior? Ser igual a Dios, por supuesto. Así Ujú. es. Y ahorita también vemos que a través de todas estas festividades, la gente sigue comprando la muerte, ¿no? Sigue comprando estos engaños y también se les tienta a través de los sentidos, porque por ejemplo la festividad del Día de Muertos es llena de color, llena de De sabor, sabor, de fiesta, de música música. atractiva. Cuando la muerte es algo triste, pero se le pinta como algo alegre, ¿no? Exacto, sí, sí. Como para poder darle más sentido, ¿no? Así Bien, es. ¿Y qué nos dice la Biblia en Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y conforme a lo que venimos estudiando, estas tradiciones o estas festividades paganas revestidas de tradición no se apegan a la ley y al testimonio, o sea, no se apegan a la escritura, no hablan conforme a ella. Entonces no les ha amanecido. Y la gente sigue en tinieblas por falta de conocimiento, ¿no? Bueno, aquí tenemos una cita del libro El conflicto de los siglos en las páginas 546 y 547, donde se nos dice algo muy, muy interesante. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo, que es precisamente todo esto que venimos tratando, dice que las personas que se oponen a ello atacan no solo a los hombres, sino también a quién, a Satanás y a sus ángeles, que son los que están detrás de todas estas festividades. Dice que han emprendido la lucha contra principados, contra potestades y malicias espirituales en los aires. O sea que esto es algo más que chiste, algo más que gracia, ¿no? O sea, Es si hay una lucha. principados, hay potestades espirituales detrás de todo esto, como dijo Luis, es una lucha, una guerra. Y dice, Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador con las palabras, escrito está. Es por eso que venimos presentándoles citas bíblicas, puros escritos está. Y Satanás puede hoy citar también las Santas Escrituras como en el tiempo de Cristo, claro. pero ¿cómo la cita? Pervirtiendo, ¿no? Ujú. Sus enseñanzas, así como al principio se le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún fruto. Y Eva le dijo, eso no es cierto, Dios no dijo eso. Asimismo, ahora pervierte las Las enseñanzas tergiversa, las tuerce. Sí, para sí, sí. sostener sus engaños. Su argumento, o sea, utilizando la Ujú. palabra de Dios, pero dándole otra interpretación completamente diferente. Como pueden Ujú. hacer, muchas personas a veces dicen, pero bueno, las religiones, todas las religiones interpretan la Biblia como ellos quieren. La Biblia es una sola, pero cada uno le da la interpretación que quiere. Pero la diferencia es justamente la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? A aquellos que quieren conocer o difundir o enseñar la palabra de Dios, ¿no? Y creo que todas las personas que se acercan a la Biblia deberían hacerlo solicitando la iluminación del Espíritu Santo. De lo contrario, va a ser un libro común, un libro que no tiene ningún tipo de inspiración y no lleva ningún mensaje para aquel que realmente desea aprender. O poniendo de manifiesto, como leímos hace un rato, la fórmula que Dios nos dio para probar los espíritus, ¿no? Si Exacto, es a la ley y al testimonio. exacto, Si ahí no debería reúne acabarse. estas características, es que por más que sea citada la Biblia, no proviene de Dios. Ahí está Sí. la diferencia. Sí,
Si no guarda la ley de Dios y si no sigue el testimonio de las Escrituras, entonces es falso. Y la cita termina con un consejo para todos nosotros. Dice, los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Entonces ahí es muy importante tomar la Biblia y cavar en ella, realmente comprenderla, como dijiste, con ayuda del Espíritu Santo, porque también está ese engaño, ¿no? Que dice, no, pues al fin y al cabo todas las religiones llevan a Dios, ¿no? O todos creemos básicamente en lo mismo, pero no es cierto. Cuando analizamos las doctrinas, cuando analizamos estas costumbres, vemos que están contrarias a la palabra de Dios. Y entonces dice aquí que son tiempos de peligro los que vivimos. ¿Por qué? Porque hay engaños por todas partes. Ahorita en estas fechas de Halloween y Día de Muertos, vamos a ver el engaño de Satanás en su esplendor. Vamos a ver el no moriréis en todos lados. Al menos aquí en México lo vamos a ver en la tienda, en la calle, en la oficina, en la escuela, en el trabajo, en todas partes, ¿no? Vamos a ver el no moriréis, la mentira repetida de Satanás, no moriréis por todas partes. Y vemos el reto a Dios. Dios dice, el alma que pecare, morirá. Se morirá, exacto. Sí, Y él sí. dice, no moriréis. Y con mucha tristeza de ver cientos, miles y millones de personas creyendo fervientemente en la mentira de no moriréis. Exactamente, sí, sí, correcto. Bueno, ¿qué dice Dios sobre participar e involucrar a los niños o a los hijos en estas festividades a la muerte? Bueno, la Biblia es muy clara al respecto. En Salmo 106:37 nos dice, por ejemplo, sacrificaron sus hijos y sus hijas ¿a quién? A los demonios. Claro. ¿Sí? Y esto no lo dice festejándolo, ¿no? Sino lo dice con mucho dolor, con mucha tristeza. En Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Y en Deuteronomio 18:12 nos dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces, no debemos dejar que nuestros niños participen o se enseñen o se familiaricen con todo eso, ¿no? Que se familiaricen con el culto a la muerte, que se familiaricen con cosas oscuras, con demonios, con fantasmas. Yo creo que cualquier persona de la audiencia lo que más ama o lo que más cuida son sus hijos, ¿no? Sus niños. Y son mentes tiernas, son mentes inocentes que absorben todo. Y si los metemos a participar en todas estas fiestas oscuras, para ellos se va normalizando todo esto. Sí, Y sí. es muy triste saber que hay niños que a lo mejor no sepan nada de Jesús o sepan cualquier cosa de la palabra de Dios, prácticamente nada, pero sí sepan lo que es el Halloween, sí sepan lo que es la festividad de muertos, sí sepan quién es una bruja, quién es un duende, ¿no? Sí, sí. Y además están en las caricaturas, en la mayoría de los programas infantiles, en todo el contenido para niños. Todo esto cada vez se va normalizando, se va aceptando lo que es el espiritismo, lo que son los demonios, las brujas. Hoy en día casi todo lo que tiene que ver con caricaturas, con dibujos, con anime, con todo lo que es la industria de entretenimiento para niños está inundado, está totalmente completo de demonios, de fantasmas, de asesinatos, de maldad, de todo lo que parecería ser que atenta contra el ser humano, pero que de alguna forma es como que lo quieren hacer visto como algo normal y bueno, ¿no? Y el niño va absorbiendo eso desde temprana edad en todo lo que está viendo, ¿no? Y escuchando. Claro. Y en Deuteronomio 18:9 se nos amonesta contra todo este tipo de costumbres paganas y dice, no aprenderás, o sea, a hacer según estas abominaciones. Entonces, cuando a un niño se le hace partícipe de todo esto, o sea, imagínate si la maestra, el papá, la mamá, los hermanos, los abuelos, el gobierno o las autoridades de la ciudad
le enseñan a hacer esto al niño, el niño aprende a hacer estas abominaciones, ¿no? Y Exacto. entonces, en lugar de acercarse a Dios, de cultivar el amor por la luz, el amor por la verdad, el amor por Dios, ¿qué hace? Se aleja y se va hacia el terreno del enemigo, ¿no? Que es un terreno minado, y tarde o temprano el niño termina pues realizando actos de los cuales después los padres dicen, pero ¿por qué? Si yo eduqué a mi hijo, yo no le enseñé cosas malas. Sí, pero se lo fuiste enseñando de otra manera, ¿no? A Sí, sí, no través pusiste de todas límites, o estas. sea, no poner límites también es enseñar otras cosas que no corresponden. Sí, y un último comentario respecto a este tema de los niños, es que también como padres, ante Dios, pues son responsables, ¿no? De esos hijos. Y algún día cuando se dé la segunda venida de Jesús, dice que preguntará, ¿no? ¿Dónde están los hijos que te di? Exacto. ¿Qué hiciste con ellos? ¿A dónde los llevaste, no? Y entonces, bueno, cada padre, cada madre tendrá que dar cuenta de Y sus hijos la y responsabilidad, obviamente, del cuidado de los hijos, ¿no? la En todo. responsabilidad. Muy bien. Aquí tenemos una imagen donde vemos pequeñitos, ¿no? Caracterizados, participando de estos eventos. Y en Mateo 15:7 al 9, el Señor Jesús dijo unas palabras que a lo mejor pueden sonar un poco fuertes, pero que reflejaban, ¿no? La situación que se estaba viviendo y que se vive actualmente. Y dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, a lo mejor estos mismos niños se les hace participar de, no sé, de celebraciones religiosas, o ellos reciben alguna instrucción en su iglesia respecto a Dios, pero a la mera hora están participando en eventos o en celebraciones que no son de Dios, son del enemigo. Claro. Entonces, realmente su corazón está lejos de Dios. Está dividido. Está dividido. Y lo peor es tener una mente dividida, ¿no? Porque entonces no hay definición y es un caos, una mente dividida. Entonces dice aquí, enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque ninguna de estas festividades o de estas celebraciones está en la palabra de Dios. Al revés, la Biblia está llena de amonestaciones en contra de todo esto. Ahora bien, como lo habíamos dicho en su momento, ¿se puede entonces adorar a Dios al mismo tiempo y participar de este tipo de festividades que hacen alusión a la muerte? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Levítico 17:7 dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. O sea, es una orden de Dios para que su pueblo no practique este tipo de cosas, ¿no? Claro. Deuteronomio 32:17 dice, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Eso fue cuando, digamos, en la cuestión de la adoración pura, se fueron infiltrando un montón de creencias o prácticas que obviamente no eran de Dios, sino del enemigo. Y en el capítulo anterior analizamos que todo esto tenía que ver con dioses paganos, ¿no? Ujú. Los dioses aztecas, los dioses mayas y también dioses celtas que se mezclaron Druidas. con dioses romanos. Ujú. Entonces aquí la cita de Deuteronomio 32:17 dice, sacrificaron realmente a quién, a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, nuevos dioses. Entonces vemos que esto no es del agrado de Dios. Ujú. Primera de Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Claro. Sí, sí. Y ahí en el versículo 21 responde la pregunta, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor
y de la mesa de los demonios. Entonces no podemos adorar a Dios y al mismo tiempo participar en estas festividades de la muerte. ¿Por qué? Porque, como dijiste anteriormente, no podemos tener una mente dividida, ¿no? O sea, Dios pide un corazón entregado totalmente a Él, una lealtad. Por eso dice que la iglesia verdadera la compara a una mujer pura, ¿no? Una mujer vestida de blanco. ¿Por qué? Porque es una mujer que ha decidido, o una iglesia, o un pueblo que ha decidido ser fiel a Dios, que su corazón es de Dios. Claro. Contrario a la mujer prostituta, ¿no? Que pinta, que dice que fornicó con los reyes de la tierra, que fornicó con todas estas doctrinas de demonios. Entonces no podemos beber la copa del Señor y a la vez la copa de los demonios, ¿no? O sea, estar participando en una iglesia o decir creer en Dios, en Jesús, y a la vez participar de todos estos eventos o estas festividades de Día de Muertos y Halloween. Sí, hay Porque personas que lo hacen entonces, inocentemente, que quizás no tienen claro, conocimiento, por eso acá se trata de decir, bueno, acá estamos mostrándote qué es, de dónde claro. viene, cómo se originó, cuál es el propósito, cuál es el sentido, ¿no? A dónde te lleva todo esto. Y quizás por desesperación hay personas que no van a aceptar jamás que un ser querido se haya ido de este mundo, que no esté más, y de alguna forma quieren volver a tener un contacto. Y entonces cuando aceptan este trato, digamos, ¿no? Decir, bueno, no importa lo que tenga que hacer con tal de volver a sentirlo, volver a escucharlo, de sentir, no sé, su voz, aunque sea algo que me devuelva de Así, alguna forma que está ahí conmigo, ¿no? Entonces la aceptación de la no muerte es lo que está en nos primer lleva lugar. a esto. Y en segunda de Crónicas 11 al 15 dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho, ¿no? Entonces encontramos una serie de citas, estas son algunas de las muchas citas que hay, donde Dios claramente rechaza todo esto. Y más adelante vamos a ver, perdón, que no te deja Dios sin esperanza, o sea, te dice, no participes de esto, pero no te deja desconsolado por la pérdida de tu familiar. Dios te va a dar una esperanza y esa la vamos a ir estudiando más adelante. Sí, de paso quiero aclarar que, como dijimos hace un momento, ¿no? Que justamente Satanás también organiza su culto. Él tiene sacerdotes, él tiene, digamos, personas que están específicamente cumpliendo un cargo para hacer una actividad específica y tiene muchísima, pero muchísima gente que está en una iglesia adorando y haciendo todo tipo de rituales con tal de reconocerlo como que él fuera un dios. Y no lo reconocen como un dios malo. Ojo, lo reconocen como un dios completamente diferente a nuestro Dios, al cual nosotros adoramos. Y para ellos todo tipo de este tipo de rituales y de prácticas son completamente aceptadas porque consideran que solamente de esa forma, haciendo lo que está escrito inclusive en la Biblia satánica, es la única manera de que este mundo se termine la maldad. Es algo contradictorio. Es como diciendo, quieren terminar la maldad pero haciendo otras cosas que son completamente diferentes. Sí, por eso solo lo podemos entender a la luz de la Biblia y a la luz de la gran controversia, ¿no? Entendiendo que desde un inicio él demandaba esa adoración, Lucifer en ese entonces, ahora Satanás, y entonces por eso ha trasladado todo esto aquí a la tierra. Además, la diferencia que hay, perdón, entre cómo es que Dios solicita adoración y que te da la libertad incluso de rechazarlo, te lo pide por amor, Sí, y cómo el enemigo lo hace por imposición, sí, sí. Aparte ¿no? con métodos completamente en Ujú. contra de la vida, ¿no? Porque todo implica sacrificios, muertes Sangre. y cosas que van en contra de, de- de principios, de normas, de respeto, ¿no? Porque hace un Hablábamos ratito, de eso. ajá, perdón por interrumpirte, hace un ratito vos hablabas acerca de que en escuelas laicas, Sí, ¿no? Se supone que en escuelas laicas no hay que estudiar religión. Entonces, si yo pudiera ir, por ejemplo, si yo quisiera ir a decir en una escuela primaria, secundaria, quiero venir aquí a ofrecer mi servicio como instructor bíblico y vengo a dar estudio de Biblia a los alumnos. Y me ajá, sacan volando, exacto, así no. como entré, salgo volando, ¿no? Pero como la misma escuela, por imposición del gobierno,
sí te va a dar lugar a que no solo creas, estudies y practiques todo esto que estamos hablando hoy acerca de Halloween y Día de Muertos. Exacto, Entonces te sí. das cuenta de que la cuestión de ser laico o no va según los intereses de los más poderosos. Exacto, sí, sí. Es increíble. Bueno, muy bien. Y ante toda esta información, todo este estudio de la Biblia, tenemos que tomar una decisión, ¿no? Y la Biblia nos dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Eva hubiera pensado esto, ¿no? Y hubiera dicho, es necesario obedecer a Dios antes que a cualquiera, no estaríamos aquí, ¿no? Y no, sería Y distinto, para, sería otra historia. y para llegar a la voluntad de Dios, solo debemos aprender 4 letras. ¿Cuáles son? Obedece. Ahora, ¿qué dice Dios sobre consultar entonces a los muertos con todo esto que estamos hablando, ¿no? Que lo vimos viendo, pero quizás hay personas que tienen dudas, ¿no? Y si yo hablo con él y solamente lo hago porque estoy pasando un momento difícil y bueno, quiero saber qué decisión tomar. Hay personas que durante toda su vida han dependido de un ser querido para hacer una u otra cosa y ahora no está. Entonces creo que siente la necesidad más que nunca de preguntarle, mamá, papá o quien sea, ¿será que puedo casarme? ¿Será que puedo tomar este trabajo? ¿Será que puedo viajar? ¿Será que puedo tener hijos inclusive? Bueno, hacen este tipo de consultas porque tienen tantas dudas y tanto miedo a equivocarse que necesitan hacerlo, ¿no? Pero ¿qué dice Dios sobre consultar a las personas que ya no están en este mundo? Sí, lo que pasa es que conforme es lógico y natural las preguntas que pueden suscitarse, como lo acabas de comentar. El tema está que este fue un sistema ya ideado y planificado para que en esas situaciones ya está todo servido, ya está toda la mesa servida. Sí, El enemigo ya tiene toda la solución, la respuesta para cada una de tus necesidades. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de engañarte, de hacerte entrar en un círculo vicioso, porque, por ejemplo, eh, aquellas personas que leen el horóscopo, ¿no? Leen el horóscopo y a lo mejor lo leen 20 personas y de las 20 personas dicen, esas son puras mentiras, esas son pamplinas o tonterías, ¿no? Pero hay una persona que está aferrada y ve lo que sucede ahí como algo netamente verdadero. sí, Y está tan centrada en eso que es un pedazo de periódico de diario, o que a lo mejor viene en una aplicación hoy, que en las nuevas tecnologías, y que llega a su casa y se acuerda que en la mañana había leído y dice, sí, y me sucedió porque su capacidad intelectual le hace creer que todo lo que ahí decía se llevó a cabo al pie de la letra. Entonces, viene otra persona que está más o menos en el mismo rubro y le dice, pero esto del horóscopo es lo de menos. Yo conozco un señor que, no sé, que tira las cartas, un señor que te lee las manos, un señor que lee la borra del café, y ahí el enemigo tiene un arsenal y un sinfín de cosas preparadas para personas que están deseosas de consultarle a alguien de cómo le va a ir en la vida, en el trabajo, en el amor, ¿me entiendes? exacto, sí, Entonces, sí. Son las necesidades básicas el del ser enemigo humano, ¿no? tiene un engaño para cada persona, Exacto, ¿no? exacto, Y adaptado. conforme a cada persona es que él va entretejiendo unas redes para que esa persona nunca más salga de eso, porque entró con un horóscopo, después fue al que tiraba las cartas, después al grafólogo, después no sé, al mediums, y después fue ya no sé, a la iglesia satánica, ¿no? No, y Por llamarlo además así, o hacer algún pacto con el diablo, cosas así. con el tiempo se van actualizando, se van modernizando y no siempre lo que tiene el enemigo que jamás usa la misma estrategia para todos, usa algo totalmente personalizado Ujú. que hace que la gente lo siga. Bien. Exacto. Entonces, bueno, aquí decimos, ¿qué dice Dios con respecto a la consulta o el hecho de consultar a los muertos? Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, ustedes responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Hace un ratito habíamos leído otra versión. ¿Consultará el pueblo a los muertos por los vivos? O sea,
¿por qué yo puedo consultar o debo de consultar a los muertos teniendo un Dios vivo que está a mi alcance y no tengo que ir a pagarle, ni a hacer fila, ni a sacar turno para ver a uno que me va a conectar con los muertos, ¿no? Y Deuteronomio 18, 11 y 12 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque todo esto es abominación en contra de Dios. Cualquiera que hace estas cosas, ¿qué cosas? Consultar a los muertos, ir con adivinos, con brujos, con magos, con encantadores, ¿sí? Dice, por estas abominaciones es que Dios echa estas naciones delante de ti. Claro. Eso fue en ocasión de que el pueblo de Dios iba a hacer posesión de la tierra prometida, ¿no? ¿Por qué Dios sacaba a todas esas personas que vivían en la tierra prometida? Justamente porque vivían para el diablo y hacían todas las cosas que el diablo quería que ellos hicieran, ¿no? Exacto. Y actualmente pues nos encontramos en la misma situación, estamos a punto de entrar en la tierra prometida, porque conforme a la Biblia, conforme a las profecías bíblicas, el Señor Jesús viene muy pronto, ¿no? Por su pueblo, pero viene por un pueblo especial, un pueblo diferente, el pueblo que le creyó, ¿no? Las personas que le creyeron a Dios y no creyeron los engaños del enemigo, de Satanás. Entonces, por eso es tan importante este tema, Rubens, y sobre todo en estas fechas, claro. Porque el enemigo tiene una red muy grande donde la mayoría de las personas están entrando, ¿sí? Y Dios no quiere eso, o sea, Dios quiere unas personas libres, unas personas felices, que no estén engañadas en todos estos sofismas. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? ¿Libres de qué? Libres de todos estos engaños, de supersticiones, de brujerías, de hechicerías, de las mentiras del enemigo de Dios y del hombre. Imposiciones, tradiciones, ¿no? Porque realmente estos niños en esta cultura aquí en Norteamérica y México, y me imagino que Guatemala, El Salvador, quizás también tienen este tipo de costumbres, están arraigadas poderosamente en el sentir de la sociedad a través de las tradiciones y ahora mucho más visible las imposiciones. Como te decía Jenny hace un rato, que esto viene desde ya imposición a través del gobierno, el gobierno nacional, provincial, estatal, sí, la religión, la política, escuelas, todo se va y lo más lindo de todo esto es que la religión está súper camuflada. O sea, la religión es la que manipula todo esto, pero no se la ve, porque está camuflada detrás de todo esto. Exactamente, y eso va cambiando la mente. Bueno, gente, hasta acá entonces segundo capítulo de esta serie de Halloween y el Día de los Muertos. Déjame tu comentario. ¿Sabías todo esto? ¿Estás participando de este tipo de fiestas? ¿Te sucedió algo fuera de lo normal alguna vez? Bueno, contame por favor, déjamelo saber, haz tu comentario aquí. Pero te invito a que veas la tercera y última parte de esta serie, ¿no? Pero antes te invito, ¿sí?, a que puedas dejar un like, que te puedas suscribir al canal si no lo hiciste todavía y no te pierdas el próximo capítulo de esta serie. Gente, gracias chicos, nos vemos allí entonces en el próximo capítulo que viene ahora a continuación. Gracias, chao, chao. Adiós.